Nos encontramos aquí con un problema de campo magnético, en concreto de la aplicación de la ley de Lorentz. En el apartado A nos habla de un protón, un electrón y un neutrón que entran con velocidad en el interior de un campo magnético perpendicular a la trayectoria que siguen. Y tenemos que ver qué ocurriría con la trayectoria de cada una de estas partículas cuando entran en el campo magnético. En el apartado B tenemos un protón que lo vamos a acelerar mediante un campo eléctrico, y una vez que se ha acelerado va a entrar dentro de un campo magnético y tenemos que estudiar qué le pasaría con la trayectoria, cuál sería el radio de curvatura que seguiría, el radio de giro, y cuál sería el periodo de revolución. En el apartado A nos dice entonces que tenemos un protón, un electrón y un neutrón que se mueven con velocidad dentro de un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad. Vamos a suponer que las partículas se van a desplazar hacia la derecha y el campo lo hemos decidido pintar hacia afuera, no nos da ningún dato, simplemente tiene que ser perpendicular. En este caso hemos decidido pintarlo así. Tenemos que ver qué es lo que sucede con cada una de estas partículas cuando entra dentro del campo magnético. Para esto vamos a aplicar la ley de Lorentz, que nos dice que cuando una partícula cargada entra dentro de un campo magnético, sufre una fuerza cuyo módulo será igual a Q, carga V por V, velocidad por V, el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los vectores V y B, que en este caso sería de 90 grados. El vector, la fuerza, será perpendicular al plano que forman los vectores V y B. Y el sentido será el resultante de aplicar la regla de la mano derecha, que ahora después la comentaremos con detalle. En este caso, de todas formas, cuando estamos viendo el primer caso, que sería el del neutrón, lo primero que tenemos que ver es que al tratarse de una partícula que no tiene carga, no va a sufrir fuerza ninguna, por lo cual atravesaría el campo con un movimiento rectilíneo uniforme sin desviarse y manteniendo la velocidad constante. Para el caso del protón, ahora lo que tenemos sería que sí se trata de una partícula cargada, por lo que aparecería una fuerza, podría aparecer fuerza. Ya tenemos carga, tenemos también velocidad, tenemos campo y tenemos que el seno del ángulo que forma es distinto de 0 grados, por lo que en este caso sería 90 grados, por lo que fuerza va a existir. Tenemos que ver para dónde. Sería perpendicular al plano que forman los vectores V, que vendría en este sentido, y el campo que va para afuera, por lo que la fuerza en principio tendría que ser o hacia arriba o hacia abajo. Tenemos que estudiar hacia dónde. Para ello vamos a utilizar la regla de la mano derecha, que consiste en con la mano derecha en esta posición, lo que tenemos será que el dedo pulgar me señalaría la dirección de la fuerza, el dedo índice me señalaría la velocidad y el dedo corazón me señalaría el campo magnético. Orientando la mano de esa manera, veremos que nos va a salir que la fuerza que se va a ejercer sobre esa partícula sería hacia abajo. Por lo que este cuerpo, esta partícula, en principio, si tiene la velocidad hacia la derecha, tendría una desviación así, que ya veremos más adelante en otros problemas. En este caso, en el apartado B, veremos que le provocaría un movimiento circular. Para el caso del electrón, todo se quedaría exactamente igual, lo mismo que para el protón. Lo que pasa es que a la hora de estudiar cuál sería el sentido de la fuerza, tenemos que tener presente que al ser una carga negativa se utiliza el sentido contrario que me salga al aplicar la regla de la mano derecha. Luego podemos o utilizar la regla de la mano derecha y cambiar el sentido de la fuerza que me salga, o utilizar la regla de la mano izquierda. Sería exactamente igual, los dedos exactamente igual, solamente que utilizando la regla de la mano izquierda. En este caso, la velocidad habíamos dicho que venía en este sentido y la fuerza va a salir en este sentido de aquí, por lo que la partícula se desviaría siguiendo esta trayectoria y si siguiera tendría una trayectoria circular. En el apartado B nos dice que tenemos un protón que parte del reposo y es acelerado mediante una diferencia de potencial, es decir, mediante un campo eléctrico. Tenemos que recordar que cuando nosotros tenemos una carga positiva va a sufrir una fuerza que va en sentido de la línea del campo, es decir, el campo eléctrico tendrá que ir en este sentido y entonces le provocará una fuerza que le provocará una aceleración. Tenemos que recordar que cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas, el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Como en este caso no existen fuerzas no conservativas, porque la única fuerza que existe es la fuerza eléctrica, que recordamos que es conservativa al igual que la gravitatoria, tenemos que la variación de energía mecánica es igual a cero, es decir, el cuerpo no cambia la energía mecánica, lo que es lo mismo, la variación de energía cinética que sufre la partícula va a ser igual a la variación de energía potencial. Lo que aumente en este caso la energía cinética va a ser lo mismo que lo que disminuya la energía potencial. Vamos a suponer que este va a ser el punto 1 de donde parte y este va a ser el punto 2 cuando entre dentro del campo magnético. Tendríamos entonces que la energía cinética en el punto 2 menos la energía cinética en el punto 1
será igual a la variación de energía potencial. En este caso, la energía cinética en el punto 1, por lo que sustituyendo aquí se me quedaría que la energía cinética en el punto 2, que sería igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, sería igual a la variación de energía potencial, que la vamos a poner como me da la diferencia de potencial, como Q por incremento de V. De esta manera, despejando de aquí, podemos sacar que la velocidad en el punto 2 será igual a la raíz cuadrada de 2Q por incremento de V dividido entre la masa. Ahora vamos a utilizar los datos que me da el problema. Nos dice cuánto vale la masa de la partícula, nos dice también cuánto vale la carga que posee la partícula y nos da también la diferencia de potencial. Por lo que sustituyendo aquí tendremos que la velocidad en el punto 2 será igual a la raíz cuadrada de 2 por la masa del protón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el incremento de V aplicado, que valía 1,5 por 10 elevado a 4, dividido todo entre la masa del protón, que nos dice que vale 1,7 por 10 elevado a menos 27. Y haciendo esta operación nos sale que la energía, la velocidad con la que se va a mover la partícula sería 1,68 por 10 elevado a 6 metros partido segundo. Y tendremos entonces la velocidad con la que esta partícula, este protón, va a entrar dentro del campo magnético. Cuando el protón entre dentro del campo magnético, lo que va a pasar es que va a sufrir una fuerza aplicando la ley de Lorentz, que va a ser, en este caso sería hacia arriba aplicando las reglas de la mano derecha. De esa manera tendríamos que la velocidad el protón tendría una fuerza que iría hacia arriba, que haría que la partícula se fuese desviando en este sentido. Una vez que llegue a este punto, veríamos que si seguimos aplicando las reglas de la mano derecha, la fuerza va a venir en este sentido. Entonces vamos a tener siempre una fuerza que se va a constituir en una fuerza central porque va a tener un valor constante. Recordamos que la fuerza magnética era igual a Q por V por B por el seno del ángulo que forman los vectores V y B. La carga no cambia, la velocidad tampoco, el campo tampoco, y el ángulo que forman la velocidad, que iría siempre tangente a la trayectoria, con el campo va a ser siempre de 90 grados y por tanto la fuerza va a tener siempre una dirección central. Esto le provocará un movimiento circular. Aplicando la segunda ley de Newton, tendremos que la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre esa partícula va a ser igual a la masa por la aceleración, en este caso, aceleración normal. La fuerza que está actuando será igual a la fuerza magnética Q por V por B por el seno del ángulo que forman los vectores V y B, igual a la masa por la aceleración normal, que es V cuadrado partido por R. En este caso tendríamos por consiguiente que, como el problema es lo que nos está preguntando, pero la velocidad, esta se uniría con esta, y como el problema es lo que nos está preguntando el radio de giro, tendríamos que el radio de giro sería igual a la masa por la velocidad que lleva la partícula, que la hemos calculado antes, partido por Q por B. Aquí sustituyendo tendríamos que 1,7 por 10 elevado a menos 27, que es el valor de la masa, por la velocidad que hemos calculado antes, 1,68 por 10 elevado a 6, dividido entre la carga del protón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, por el valor del campo que nos daba el problema, que era de 12 teslas. Y haciendo esto nos sale que el radio de giro tiene un valor de 1,5 por 10 elevado a menos 3 metros. También nos pide el problema en este apartado y que calculemos el periodo de revolución. Para ello tenemos que recordar que la partícula, en este caso el protón, va a tener un movimiento circular uniforme, de forma que, al ser un movimiento uniforme, la velocidad será igual a la distancia que recorre partido por el tiempo que tarda en recorrerlo. La distancia que va a recorrer en una vuelta va a ser 2πr y el tiempo que va a tardar en recorrerla por definición sería t periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta. De aquí despejando tendríamos que el periodo sería igual a 2πr partido por la velocidad, es decir, 2 por pi por el radio que acabamos de calcular, 1,5 por 10 elevado a menos 3, dividido entre la velocidad 1,68, que también la hemos calculado en el apartado B, por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Y esto me da un valor del periodo de 5,56 por 10 elevado a menos 9 en segundos.
Y con esto quedaría listo el problema.